Hola y bienvenidos al cuarto vídeo en la serie de vídeos de configuración del servidor FTP. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos enjaular a ciertos usuarios a una carpeta concreta. Es decir, yo voy a coger a un usuario, por ejemplo el usuario profe1, y voy a hacer que cuando loguee a una carpeta concreta y no pueda salir de esa carpeta. Esto es algo muy típico. Por ejemplo, queremos que cada usuario vaya a parar a su carpeta home y no pueda salir de su carpeta home, porque no nos interesa que se mueva por todo el servidor y entre en los archivos de configuración o en los archivos de otro usuario, etcétera. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Dependiendo de lo que queramos hacer, podemos aplicar una configuración u otra. En cualquier caso, vamos a empezar abriendo el archivo de configuración. Aquí nos tenemos que fijar una variable, que es la variable change root local user. La vamos a buscar aquí abajo, change root, y debería estar, aquí está, change root local user. Esta es la variable que define si un usuario queda enjaulado o no. Entonces, por defecto, está deshabilitada. Un usuario no va a poder, ya lo hemos visto, un usuario no queda enjaulado, se puede mover libremente por el servidor. La única excepción es el usuario anónimo. El usuario anónimo está enjaulado en la carpeta server FTP. Ya lo vimos en vídeos anteriores. Pues básicamente lo mismo que hicimos con el usuario anónimo, lo vamos a hacer con el resto de usuarios. Habilitar esta directiva es muy sencillo. Simplemente deshabilitamos el comentario, quitamos el comentario y reiniciamos el servidor. Entonces cierro el archivo, hago sudo systemctl restart vsftp service y queda reiniciado el servidor. Para comprobar si funciona, me voy al cliente, un segundo, aquí estoy, y pues abro el FileZilla otra vez y intento iniciar sesión con un usuario, 10.33.99.2. Recordar de vídeos anteriores que solo pueden entrar los profesores y los alumnos, o sea que voy a intentar iniciar sesión con profe1, admin1, nos sale el mensajito, aceptamos, y nos debe salir este error que veis aquí. ¿Por qué sale este error? Pues bueno, básicamente ahora mismo, cuando logueamos a profe1, como está habilitado el enjaulado de usuarios, cada usuario va a enjaularse por defecto en su carpeta home. En el caso, como estamos con profe1, pues sería /home /profe1, ¿verdad? Entonces, por motivos de seguridad, el servidor no te deja enjaular a un usuario en una carpeta en la que este usuario tenga permisos de escritura. Evidentemente, el usuario profe1, un segundo que os pongo por aquí el servidor, el usuario profe1 tiene permisos de escritura sobre su propia carpeta, evidentemente. Como profe1 va a enjaularse a su propia carpeta, pues el servidor te dice, oye, no te voy a dejar enjaularte en una carpeta en la que tengas permisos de escritura. Esto es por motivos de seguridad, no tiene más explicación. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues hay varias formas. Lo más sencillo simplemente sería decir, oye, pues le quito permisos de escritura al profe1 y así perfecto. Vale, pues esto es una opción. Sudo changemaod, hago usuario menos permisos de escritura, profe1, que es la carpeta, y ahí está. Le he quitado permisos de escritura a profe1. Como profe1 ya no tiene permisos de escritura en esa carpeta, ahora el servidor sí que nos debería dejarnos conectar. Aquí abro el cliente, le doy otra vez a conectar y ahí estamos. Esta vez sí que nos ha dejado conectarnos. Entonces, repito, ahora mismo el usuario está enjaulado en su propia carpeta home. Podemos comprobar que está enjaulado porque en la ruta no nos deja subir hacia arriba.
veis que no nos deja subir. Y además sé que estoy en la carpeta home del usuario, pues porque veo los archivos que creé antiguamente. ¿Por qué me ha dejado enjaularlo? Pues bueno, la única condición es que ahora mismo Profe1 no tiene permisos de escritura sobre su propia carpeta. Pero claro, alguno me va a decir, oye, pero yo no quiero eso. Yo no quiero quitarle permisos de escritura a Profe1 dentro de su propia carpeta, porque yo quiero que Profe1 pueda escribir en su carpeta. Bueno, que sepáis que esto realmente no es tan problema. ¿Por qué? Pues porque lo más normal es que vosotros creéis usuarios dedicados solo a FTP. Es decir, Profe1 es un usuario que va a usar FTP y solo va a usar FTP. No va a usar ni SSH, ni se va a conectar de forma local, con la interfaz gráfica, nada de nada. Entonces, si Profe1 es un usuario que solo sirve de FTP, pues puedo hacer con su carpeta home básicamente lo que quiera. Y podríais dejarlo perfectamente así y funcionar cada uno en su carpeta home perfectamente. Aún así, ¿que queréis darle permiso de escritura al usuario Profe1? Pues bueno, en ese caso tenéis que hacer esto de manera diferente. Vamos a habilitarle otra vez el permiso de escritura al usuario Profe1, su propia carpeta. Ahí está. Vemos que está habilitado. Y como ahora está habilitado, ya no me va a dejar conectar. Entonces, ¿cómo podría yo enjaular a este usuario dentro de su propia carpeta? Pues lo más típico es haciéndolo creando una carpeta dentro de su carpeta home. Es decir, yo puedo venir por aquí y crear una carpeta que se llame, por ejemplo, sudo mkdir ftp. Aquí tengo la carpeta y lo que voy a hacer es, en vez de enjaular a Profe1 dentro de su carpeta home, lo voy a enjaular dentro de esta carpeta que he creado. Lo voy a enjaular dentro de esta ruta. La única condición que tengo que cumplir para que se pueda enjaular es que el usuario Profe1 no puede tener permisos de escritura sobre esta carpeta. Vale, pues lo hacemos. Me voy a la carpeta anterior, veo sus permisos. Veis que ahora mismo, bueno, el propietario es root, esto deberíamos cambiarlo. Deberíamos poner que el propietario sea Profe1, más que nada porque ya que está la carpeta en su carpeta home, pues que sea él el propietario de la carpeta. Vale, cambio el propietario, vemos que el propietario es Profe1, pero tenemos el problema de que tiene permisos de escritura en esta carpeta. Entonces hay que quitárselos. Sudo changemod u-escritura y le quito permisos de escritura a la carpeta. Ahí está. Ahora Profe1 no tiene permisos de escritura. La última pregunta que nos queda es, bien, pero el usuario Profe1 sigue intentando enjaular en su carpeta home, porque por defecto un usuario se va a enjaular en su carpeta home. Yo lo que quiero es que se enjaule en su carpeta FTP. Bueno, pues aquí lo que hacéis es utilizar un truquito. Y es que, ¿cómo sabe el servidor FTP que esta es la carpeta home del Profe1? Pues bueno, lo sabe porque lo que hace el servidor FTP es mirar la carpeta de los usuarios, el archivo de los usuarios, que es el archivo password. En este archivo se ve cuál es el directorio home de cada usuario. Cuando nosotros logueamos a Profe1, lo que hace el FTP es venir a este archivo, mirar cuál es el directorio home del Profe1 o del usuario en concreto y va a intentarlo enjaular en esta dirección. Como nosotros no queremos que se enjaule en esta ruta, sino que lo que queremos es que se enjaule en la carpeta FTP que hemos creado, pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser cambiarle su carpeta home y poner que su carpeta home es profe1/ftp.
Repito, esto os puede dar problemas, sobre todo si queréis iniciar sesión localmente con Profe1, ya que estéis cambiando su carpeta home. Pero en la mayoría de los casos esto no debería ser problema porque no deberíais tener usuarios que tengan más de una función. Es decir, vosotros vamos a crear nuevamente Profe1 y lo vamos a usar como usuario FTP y solo usuario FTP. No va a ser un usuario SSH y no va a ser un usuario que permita entrar de forma local. Entonces, el hecho que estemos cambiando aquí su carpeta home nos debería dar bastante igual. No debería afectar para nada, salvo para el servidor FTP. Dicho esto, cierro este archivo, lo guardo. No hace falta reiniciar el servidor FTP en este caso porque no he cambiado la configuración del servidor, solo he cambiado el archivo password. Me vengo al cliente FTP, inicio sesión con el Profe1 y vemos que estoy enjaulado. ¿Vale? Está vacía ahora mismo la carpeta, pues porque no cree nada. Pero si me voy al servidor y creo un archivo, por ejemplo, FTP Olita, pues me voy al cliente FTP, botón derecho actualizar y ahí me sale el archivo. ¿Vale? Efectivamente estoy enjaulado dentro de la carpeta FTP. Si no se os actualiza esto, a veces me ha dado algún problema, botón derecho actualizar y debería cargarse correctamente. Muy bien, pues nos queda un problema más. Y es que, vale, tengo enjaulado el usuario en la carpeta FTP, pero tengo un problema ahora mismo. Y es que yo no puedo subir archivos, fijaros. Error en la transferencia. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Profe1 no tiene permisos de escritura dentro de la carpeta FTP. Entonces, si no tengo permisos de escritura dentro de la carpeta FTP, no puedo escribir y no puedo crear archivos. Y claro, esto es un problema. Porque si yo doy permisos de escritura a esta carpeta, entonces tengo un problema. Porque no puedo darle permisos de escritura a esta carpeta, ya que la única condición para enjaular a un usuario en una carpeta es que no tenga permisos de escritura. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo. Simplemente vamos a crear una carpeta dentro que se llame pues subidas, por ejemplo. Y vamos a darle permisos de escritura a esta carpeta. La única condición es que no tengamos permisos de escritura sobre la carpeta en la que nos estamos enjaulando. Dentro de esa carpeta, los permisos pueden estar configurados como vosotros queráis. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente crear la carpeta subidas, vamos a poner a Profe1 como propietario y vamos a darle permisos de escritura. Hacemos sudo change owner Profe1, la carpeta subidas y ya está. Tenemos la carpeta subidas, su propietario es Profe1, tiene permisos de escritura de esa carpeta, me vuelvo al cliente, cierro la conexión, un segundo que no lo estáis viendo, ahora sí, me vuelvo al cliente, inicio sesión, veis que no me sale la carpeta subidas que la acabo de crear, botón derecho actualizar, ahí aparece y ya está. En la carpeta esta no puedo subir archivos porque hemos dicho que no tengo permisos de escritura en la carpeta en la que estoy enjaulado, pero uso esta carpeta que he creado para poder subir archivos. Ahí está. Entonces, básicamente, vosotros le diríais a vuestros usuarios, oye, si quieres subir archivos, utiliza la carpeta subidas. Y ahí puedes subir archivos o crear incluso otras carpetas. ¿Vale? Podríais crear una carpeta nueva, aceptar, y se puede hacer todo lo que queráis dentro de la carpeta porque tiene permiso de escritura. Os voy a mostrar un último caso y es el caso de enjaular a todos los usuarios
Pues ya hemos visto cómo se puede enjaular a cada usuario dentro de su carpeta home. Lo hemos ilustrado con el usuario profe1, pero que sepáis que si queréis hacerlo con otros usuarios, pues habría que repetir el mismo proceso con cualquier usuario. Es decir, deberíais crear la carpeta FTP dentro de ese usuario, deberíais crear la carpeta subidas dentro de la carpeta FTP, o llamarla como queráis, y muy importante los permisos. En la carpeta FTP no puedo tener permisos de escritura, es la única condición que nos pone el servidor. ¿Vale? En la carpeta FTP no puedo tener permisos de escritura, y evidentemente en la carpeta subidas, si quiero escribir, sí que tengo que tener permiso de escritura. La otra cosa que teníamos que hacer era venirnos al archivo password e indicar aquí que el home pues es la carpeta FTP. Es una trampita que hacemos para engañar al servidor y hacerle pensar que la carpeta home es la carpeta FTP. Repito, si queréis hacer esto con otros usuarios, pues tenéis que repetir el proceso, pero con los otros usuarios. Es un poco latoso hacerlo manual, pero bueno, no sería muy complicado hacer un script que nos hiciera todo esto a la vez. Que nos creara las carpetas, configurar los servicios, o sea, los permisos, perdón, y luego también cambiar aquí el usuario home. Por último, os quiero enseñar otro caso muy sencillo, y es el caso de podéis querer a lo mejor enjaular a todos los usuarios en una misma carpeta. Por ejemplo, podemos querer enjaular a lo mejor todos los usuarios en la carpeta server FTP, que es la carpeta que viene configurada por defecto. De tal manera que cuando un usuario entra, va a parar esta carpeta. Muy bien, pues se puede hacer. Solo hay que cambiar dos cosas. Primero, nos tenemos que asegurar que en esta carpeta nadie tenga permisos de escritura. Porque si va a entrar un usuario a esta carpeta, la única forma en la que nos va a impedir el servidor conectarnos es si tengo permisos de escritura. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar es si tengo permisos de escritura, ls-l, y vemos que cualquier usuario, ya sea del grupo FTP o del grupo Others, no va a tener permisos de escritura. El único que tiene permisos de escritura es root. Pero como root no se va a conectar por FTP, nos da igual que tenga aquí permisos de escritura. Entonces, esa es la primera comprobación que tienes que hacer. Yo lo estoy haciendo con la carpeta FTP, pero muy perfectamente podéis haber creado aquí carpeta compartida, por ejemplo. Uy, necesito permisos. Y hacer lo mismo con carpeta compartida. Podríamos enjaular todos los usuarios dentro de carpeta compartida. La única condición es que los usuarios no tengan permiso de escritura. Que quede claro. La otra cosa que tenéis que hacer es pues indicar al servidor que nos queremos enjaular en esta carpeta. Por defecto nos va a intentar seguir enjaulando en la carpeta home. Entonces, para indicar al servidor que nos queremos enjaular en la carpeta compartida, tendríamos dos opciones. O engañar al servidor y decirle en el archivo password que esta es la carpeta home de cada usuario, o mucho más fácil, hay una barra directiva que nos permite indicar precisamente eso. Nos permite indicar que todos los usuarios vayan a parar una carpeta. Esa es la directiva. Ahora mismo la enseño. Abrimos esto. Buscamos donde estaba la directiva anterior. Aquí está. Me he venido aquí abajo, he buscado la directiva que nos enjaula usuarios. Y tenéis que añadir una línea. Es simplemente local root y la ruta de la carpeta en la que vais a enjaular. Por ejemplo, en nuestro caso era server FTP. Ahora todos los usuarios se van a ir a parar aquí.
independientemente de lo que hayáis hecho en el archivo password. Esto es lo que va a tener prioridad. Entonces, guardo el archivo. Ahora sí que sí, me tocará reiniciar el servidor porque hemos cambiado un archivo de configuración. Reiniciamos. Status, todo está perfecto. Me vuelvo al cliente. Aquí está. Cierro sesión. Abro otra vez sesión con Profe1. Bueno, vemos que eso está mal. Le damos a actualizar. Y ahí está. Cargado correctamente. Vemos que estamos en la carpeta server. Estamos enjaulados. Sé que estoy en la carpeta server porque me sale aquí archivo público txt. Entonces estaría todo funcionando perfectamente. Pues hasta aquí el vídeo. Ya hemos visto cómo podemos enjaular a un usuario. Lo último que nos queda por ver es cómo asegurar el servidor con TLS o con SSL, que es lo mismo. Y luego además también os daré un par de configuraciones extra para que podáis darle un poquito más de color y de vida al servidor. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.